Empezamos hablando de la base de datos. Se debe diseñar la base de datos de un instituto. En la base de datos se desea guardar los datos del profesor del instituto, cédula, nombre, dirección y teléfono. Los profesores imparten módulos y cada módulo tiene un código y un nombre. Cada estudiante está matriculado a uno o varios módulos. De cada alumno se desea guardar el número de expediente, nombre, apellidos y fecha de nacimiento. Los profesores pueden impartir varios módulos, pero un módulo solo puede ser impartido por un profesor. Cada curso tiene de alumnos, uno de los cuales es el delegado del grupo. Entonces vemos la arquitectura de base de datos que utilizamos, que acá vemos el cuadro de los profesores con cédula, nombre, dirección y teléfono, imparte. Entonces un profesor puede repartir n número de módulos, pero un módulo solo puede ser repartido por un profesor. Existe esta relación, ¿no? Esta relación que vemos acá, que es alumno y módulo, se deriva de este cuadro con este cuadro, el de alumno y el de módulo. Entonces, un alumno puede ver varios módulos y un módulo puede ser visto por varios alumnos. Entonces existe esta otra tabla que hay acá. Y acá podemos ver que está la tabla del alumno y el curso. Entonces, un alumno puede ver un curso y un curso puede ser visto por varios alumnos. Bueno, entonces voy a realizar una demostración en la cual voy a crear un usuario, voy a crear un rol y voy a asignarle ciertos privilegios, entre ellos el create table, que es el que necesitamos. De acuerdo a la estructura de la base de datos, voy a crear dos tablas que serían la tabla de profesor y la tabla de alumna. En estos momentos me encuentro logueado con un usuario con privilegios. Lo podemos validar. Vemos que estamos con sys. Voy a crear un nuevo usuario llamado Fiber Juanías. Lo podemos validar mediante esta vista. Voy a crear un nuevo rol llamado desarrollador. Vemos que hasta ahora no tenemos ningún privilegio. Le asignamos los privilegios. Volvemos a consultar la vista. Vemos que ya están creados. Asignamos el rol a nuestro nuevo usuario. Voy a proceder a crear una nueva conexión. Se va a llamar Juanías. Colocamos el nombre del servicio en mi caso. Tiene el mismo nombre de la base de datos. Voy a cerrar esta ventanita. Si podemos ver desplegar aquí, vemos que todavía no tenemos ninguna tabla creada. Voy a venir acá a cambiarme a la nueva conexión. Si validamos esta vista, vemos que ya tenemos el rol asignado a nuestro usuario. No tenemos ningún privilegio asignado directamente al usuario, sino que ya por medio del rol van a estar configurados. Le damos al usuario, vemos que estamos con Fiber Juanías. Voy a crear esta tabla. Bien, no nos dio ningún problema. Voy a llenarla de datos. Bien. Voy a cambiarme al usuario con privilegios de nuevo. Y voy a revocar el privilegio de Create Any Table. Ahora sí, volvemos y nos cambiamos de conexión y tratamos de nuevo de crear otra tabla, nos va a dar el siguiente error, y es que no tenemos suficientes privilegios. Entonces, pues, quiero demostrar temas de la seguridad, que los roles y los privilegios nos sirven para evitar ese tipo de cosas y que los usuarios no puedan crear tablas o alterarlas dependiendo de lo que necesitemos. Voy a volverme a cambiar al usuario con privilegios. Habilito de nuevo el permiso. Vuelvo y me cambio. Y si intento crear de nuevo la tabla, vemos que ahí está. Perfecto. Eh, Muy bien. Entonces, pues, digamos que esa era la demostración. Aquí tenemos dos sentencias. Una es para eliminar el rol. Acá podemos venir acá a suprimir esta conexión y ya podemos eliminar el usuario. Muy bien, eso es todo. Muchas gracias.
Bueno, primero que todo, buenas tardes, mi nombre es Carlos Mejía. A continuación les voy a explicar en qué casos y cuándo se debe realizar un servicio de auditoría mediante SQL Server. En este caso, pues la herramienta que se va a utilizar se llama SQL Server Audit Log. Digamos, es una herramienta que nos permite realizar auditorías de manera automática, nos permite la creación de especificaciones de auditoría para eventos a nivel de servidor o bases de datos, las cuales luego pueden ser escritas a los eventos de seguridad. Entonces, digamos, en este caso tenemos un esquema donde tenemos nuestras instancias de bases de datos. Una vez gestionados esos procesos con el servicio de auditoría de SQL Server, esos archivos se van a guardar en una carpeta llamada SQL Audit Log Files para que posteriormente el gestor de SQL Server Audit gestione esos procesos y finalmente los guarde en un servicio de base de datos de Audit Log. Entonces, digamos, todo ese proceso y todo esta herramienta pues la hace automáticamente dependiendo de la necesidad que se haya incluido en el usuario. Digamos que este servicio de auditoría se ha visto bastante importante en los últimos años, se ha vuelto bastante necesario para el análisis de acciones de bases de datos, soluciones de problemas de investigación de actividades sospechosas o maliciosas. ¿Cuál es el proceso de planificación para realizar esta auditoría? Entonces, primero se debe identificar todas las bases de datos de la organización. Segundo, se debe clasificar los niveles de riesgos de los datos en las bases de datos. Tercero, se deben analizar los permisos de accesos. Cuarto, se debe analizar los controles existentes de acceso a las bases de datos. Quinto, se debe establecer los modelos de auditoría de bases de datos a utilizar. Y por último, se deben establecer las pruebas a realizar para cada base de datos, aplicación o usuario. ¿En qué caso se debe realizar una auditoría? Primeramente, para identificar quién accedió a los datos, cuándo se accedió a los datos, desde qué tipo de dispositivo o aplicación, cuál fue la sentencia SQL ejecutada, desde qué ubicación de red, puede ser otro caso para realizar una auditoría, y otro caso puede ser cuál fue el efecto del acceso a la base de datos. Entonces, en ese caso, si hay una herramienta, una sentencia SQL que haya afectado, es otro motivo por el cual se debe realizar una auditoría. Muchas gracias.